Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta primera clase de nuestro curso Excel contigo. En esta clase vamos a conocer los formatos de las celdas en Excel y a través de ellos aprenderemos cómo ocultar datos con formato de Excel, cómo ocultar ceros, cómo mostrar en una celda de Excel una condición en lugar de un valor, cómo dar formato a cifras con millones para presentaciones más profesionales, cómo dar formato de fechas a las celdas de Excel. También vamos a conocer fórmulas para calcular fechas, vamos a conocer formatos condicionales y también vamos a aprender cómo completar celdas vacías a través de un valor único. Sin más, vamos a empezar. Algunas ocasiones tenemos bases de datos donde no queremos mostrar determinada información en una celda o en un rango. Muchas veces lo que recurrimos a hacer es seleccionar ese rango, irnos aquí a la ficha de inicio y simplemente cambiar el color de fuente de esa información. De esta manera ya no es visible, pero la información permanece ahí. Hay una forma de lograr esto, pero a través del formato directamente que nos ofrecen las celdas de Excel. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero es importante saber cómo llegar a este menú de los formatos de las celdas de Excel. Para ello existen varias formas. Primero, aquí en la ficha inicio y en el grupo número, tenemos directamente algunos formatos de celda que podemos elegir en esta lista. Pero Excel nos ofrece muchos formatos más, para lo cual aquí abajo, justamente en el grupo número, tenemos un desplegable donde nos da el acceso directamente al menú de formato de celdas en Excel. Otra forma de llegar a este menú es directamente seleccionando el rango o la celda que queremos modificar, presionando el botón derecho del mouse y nos vamos aquí a esta lista que dice formato de celdas. También nos abre este menú desplegable y una forma más es directamente desde la celda donde nos encontremos, presionamos la combinación de celdas control y el número 1 en el teclado alfanumérico. En este menú vamos a poder darle formato diferente a las celdas. Podemos darle una alineación, podemos cambiar el tipo de fuente, el color, podemos darle un borde a nuestras celdas, podemos darle algún tipo de relleno de color e incluso proteger u ocultar celdas. Para este ejemplo que estamos viendo en este momento, que es cómo ocultar valores que no queremos que sean visibles, seleccionamos el rango que vamos a trabajar y nos vamos justamente al menú de formato de celdas. En esta lista de categoría vamos a elegir personalizada y nos ofrece diferentes formatos que ya están predefinidos, pero en particular esta categoría también nos da la opción de modificar y personalizar directamente el formato que queremos elegir. Para ello, aquí en tipo es un cuadro de texto en donde nosotros podemos ingresar directamente lo que queremos mostrar. Para este ejemplo vamos a escribir 3 veces la palabra punto y coma. Damos clic en aceptar y aquí podemos ver que la información ya no está visible, pero podemos ver aquí que todavía en la barra de fórmulas que la información está ahí, no ha desaparecido, no se ha modificado, pero simplemente ya no es visible. Esta es una forma fácil, sencilla, de ocultar información que no queremos que se muestre a simple vista, pero que no queremos modificar o que queremos que permanezca tal cual. A veces únicamente lo que queremos pues es ocultar ceros. Por ejemplo, aquí tenemos una lista de calificaciones en las que en algunas celdas tenemos valores de cero. Cuando no queremos que se muestren en particular este valor de cero, pues de igual manera seleccionamos el rango que queremos modificar, nos vamos al menú del formato de celdas, nuevamente a personalizada. Aquí por defecto nos aparece que el formato de celda es estándar,
Si nosotros ingresamos un punto y coma y posteriormente copiamos este formato y lo volvemos a pegar, de tal manera que nos va a quedar como estándar, punto y coma, estándar, vamos a ver qué sucede al darle a aceptar en este tipo de formato. Como nos podemos dar cuenta, todas las celdas que contenían el valor 0 ya no son visibles, y al igual que el caso anterior, la información no se ha movido, la información sigue aquí. Podemos ver en la barra de fórmulas que aquí sigue estando el 0 en cada una de las celdas que modificamos. Esta información o este formato únicamente nos oculta este valor, que es el 0. Si nosotros queremos ocultar algún otro valor, bueno, pues como lo vimos en el ejemplo anterior, lo podemos hacer con el formato punto y coma en 3 ocasiones. El siguiente formato que vamos a ver es un formato condicional o un formato de condición, que como lo veíamos en la presentación, en lugar de ofrecernos el valor que tiene la celda, nosotros podemos elegir alguna condición. Para ello vamos a seleccionar este rango, nos vamos a ir al formato de celdas, nos vamos nuevamente a personalizada y en nuestro cuadro de texto vamos a escribir el valor que nosotros queremos. En este caso, como es una calificación, queremos que si cumple determinada condición nos aparezca cierto texto, y si no cumple esa condición nos aparezca otro texto. Esto es como un sí, como la función sí que podemos hacer directamente en la celda. Es decir, si esta celda cumple determinada condición, entonces devuélveme este resultado, y si el valor es falso, devuélveme este otro resultado. Pero lo vamos a hacer directamente aquí en el formato de la celda. Para ello vamos a abrir corchetes y la condición que queremos que se cumpla es que si este valor es mayor a 50, entonces nos devuelva aprobado, punto y coma, y si el valor es falso o si no cumple esta condición, entonces queremos que nos devuelva reprobado. Aplicamos el formato de celdas. Ahora vamos a ver cuando trabajamos con cifras de millones. El ver esta cantidad de números en una celda, en una presentación, a veces no dice mucho realmente lo que queremos expresar o lo que queremos presentar. Para este caso tenemos varias cifras que tienen varios millones y que se representan así, solo con números. Para ello podemos darle un formato, puede ser de contabilidad o de número, pero aún así sigue siendo una cifra demasiado larga. A veces en una presentación, pues únicamente queremos mostrar en números redondos la cantidad de millones que estamos representando. No nos interesan a lo mejor los cientos o los miles, porque pues es información no demasiado relevante. Para una presentación en particular, lo que podemos utilizar precisamente es un formato personalizado en la celda. Nuevamente vamos a abrir nuestro cuadro de formato. Nos vamos a la opción personalizada, a la categoría personalizada, y nuevamente en nuestro cuadro de texto vamos a poner después del 0 la cantidad de comas de las cifras que queremos quitar, para quitar los cientos de miles y para quitar los miles. En este caso aquí en la muestra se nos indica cómo quedaría únicamente como 320, pero como 320 no nos dice mucho, vamos a agregar la palabra millones. Cerramos comillas y aquí nos muestra cómo va a quedar. Si nosotros damos a aceptar, nos damos cuenta que aquí dice 320 millones, 373 millones, pero aún podemos agregar más y darle un valor adicional a esta celda. Podemos escribir antes de la cifra el signo de pesos y damos a aceptar. ¿Cómo nos mostraría la información? Pues como la estamos viendo aquí, ya con un signo de pesos y la palabra millones. Y pues para una presentación, digamos, de resultados, pues es mucho más profesional mostrar algo así que mostrar directamente la cantidad. Aún si queremos mostrar la cantidad real,
pues podemos cambiar este formato directamente aquí en la ficha inicio y en el cuadro de número. Simplemente elegimos contabilidad y nos muestra ya la cantidad real que esta celda representa. El siguiente formato que vamos a ver es el formato de fechas. Tenemos aquí una tabla de personal con el nombre, el departamento y la fecha de nacimiento de cada uno de los empleados. Aquí tenemos la fecha completa de nacimiento, pero a lo mejor a nosotros únicamente nos interesa saber cuál es el año en que esta persona nació, o el mes, o incluso qué día cayó esta fecha. Para eso, bueno, pues nos vamos nuevamente al menú del formato de celdas, elegimos nuevamente personalizada y en celdas que tengan valor de fecha podemos elegir lo que queremos que se nos muestre. En este caso, si queremos únicamente el día, si lo queremos con número, únicamente escribimos 2 veces la letra D y nos dice que el día fue 16. Aquí en este primer ejemplo podemos ver en la barra de fórmulas que efectivamente fue el 16 de enero de 1993. Pero si nosotros lo que queremos es que nos diga el día, el nombre de ese día, bueno, pues lo que vamos a hacer es, en lugar de 2, vamos a poner 4 veces la letra D y entonces podemos observar que aquí ya nos está indicando qué día cayó esa fecha. Pero si nosotros no queremos el día, sino más bien queremos cuál es el mes, cuál fue el mes que cayó esa fecha, pues en vez de la letra D vamos a escribir 4 veces la letra M. Aquí nos podemos dar cuenta que esa fecha corresponde al mes de enero, marzo, octubre, diciembre. Y aún podemos cambiarlo, y si lo único que queremos conocer es cuál es el año en que cayó esa fecha, pues simplemente elegimos 3 veces la letra A y nos dice que la fecha corresponde a este año. Este es cómo podemos dar formato de fecha directamente a una celda. Como ya lo conocemos siempre, que incluso este formato nos lo da directamente aquí en el menú directo, como fecha corta, lo podemos ver así, nos da 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año. Pero podemos hacer que Excel nos muestre solo lo que queremos ver, en este caso puede ser el día, el mes o directamente el año. Y el día incluso y el mes nos los da con cifra o con texto. Ahora vamos a ver las fórmulas de fechas. Tenemos aquí una fecha inicial. Por ejemplo, para este caso que vamos a analizar es la fecha de ingreso de un trabajo. Al día de hoy queremos saber cuál es la diferencia en días que hay de la fecha inicial al día de hoy. Cuál es la diferencia en meses y cuál es la diferencia en años, es decir, los días que han transcurrido, los meses que han transcurrido y los años que han transcurrido de la fecha inicial al día de hoy. Esto para contabilidad, para recursos humanos, sirve mucho porque muchas veces queremos calcular, por ejemplo, cuál es el finiquito que le corresponde a una persona con base en los días que tiene laborando para la empresa. Bueno, pues para sacar la diferencia, por ejemplo, en días, es muy sencillo, únicamente aplicamos la fórmula y elegimos la fecha del día de hoy menos la fecha inicial. Y nos dice que han transcurrido 999 días. Si queremos sacar la diferencia en meses, pues podríamos elegir directamente el resultado en días y dividirlo entre 30, que son los días que tiene un mes. Y aquí nos dice que han transcurrido 33.3 meses. Y pues en años sería la misma fórmula, lo que ha transcurrido en días, entre 365, que son los días del año. En Excel hay una función que es, digamos, una función oculta. ¿Por qué digo que es una función oculta? Bueno, por alguna razón Excel no ha puesto dentro de su cuadro de fórmulas esta en particular. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, cuando nosotros ingresamos una fórmula en Excel, al abrir el signo igual para ingresar la fórmula,
nos damos cuenta que al ir escribiendo, pues Excel nos da un ayudante en el que dice: ¿qué quieres hacer? Tengo estas fórmulas que puedes utilizar. Aquí, por ejemplo, si ingresamos la palabra sí, nos dice: ¿qué quieres hacer? Un sí, un sí conjunto, un sí error. Pero esta fórmula en particular no está. Si nosotros escribimos sí fecha, no nos da ningún indicio el ayudante. Pero cuando nosotros la elegimos y abrimos el paréntesis para utilizarla, nos damos cuenta que aquí nos aparece. No nos da ninguna guía. Por ejemplo, si utilizamos la función sí, aquí nos dice una guía de: es una prueba lógica, tenemos que elegir la prueba lógica, tenemos que elegir un valor verdadero, un valor sí falso. Pero para esta función sí fecha, Excel no nos da ningún ayudante, ningún indicio. Entonces, ¿cómo se utiliza esta función si fecha? Bueno, vamos a abrir esta función si fecha. Vamos a elegir en este caso primero la fecha inicial. Aquí a través de una coma vamos a elegir la fecha de hoy. Y luego le decimos a Excel qué queremos que nos muestre. Aquí, por ejemplo, como queremos los meses, abrimos comillas, ingresamos la letra M, cerramos el paréntesis y nos dice que han transcurrido 32 meses. Esta información nos la da directamente en cifras redondas, nos dice que han transcurrido 32 meses redondos y podemos utilizar la misma fórmula para la diferencia en años. Igual, si fecha, abrimos la fórmula, la fecha inicial, que es la más antigua, coma, la fecha más reciente, coma, y para este caso queremos que nos muestre el resultado en años. Cerramos el paréntesis y nos dice que de el 29 de agosto del 2018 al 24 de mayo del 2021 han transcurrido 2 años. Esta función no es muy utilizada, como les decía, de hecho se considera una función oculta en Excel, pero pues ahí está, y si nos puede servir, bueno, aquí está la sintaxis, cómo la podemos utilizar. Si fecha, abrimos paréntesis, elegimos la fecha inicial, coma, la fecha final y cuál es el resultado que queremos que nos muestre. Bien, ahora vamos a ver directamente, vamos a pasar al tema pues importante del día de hoy, que es el formato condicional en las celdas de Excel. Aquí tenemos una tabla de calificaciones en el cual nos da el nombre del alumno, sus apellidos, la calificación del primer cuatrimestre, del segundo y del tercer cuatrimestre. Cuál es el promedio que obtuvo en el año por estos 3 cuatrimestres y queremos que nos arroje un resultado. Esta tabla nos dice que si el resultado es mayor que 100, entonces el resultado es excelente. Si solo es mayor a 60, el resultado es aprobado. Pero si el resultado es menor a 60, entonces el resultado es reprobado. ¿Cómo vamos a conseguir este resultado a través de estas condiciones? Bueno, pues vamos a utilizar nuestra función si. Y en este caso vamos a utilizar una función si anidada porque tenemos varias condiciones. Para ello vamos a elegir nuestra función si, abrimos el paréntesis y lo primero que vamos a hacer es decir que si esta celda es igual a 100, entonces queremos que nos devuelva el resultado que es excelente. Aquí vamos a anidar nuestra segunda función si. Abrimos la función y le decimos que si esta celda es mayor que 60, entonces lo que queremos que nos devuelva es la palabra aprobado. Cerramos el paréntesis y ahora ingresamos directamente nuestro valor si falso, es decir, si no se cumple esta condición y tampoco se cumple esta otra condición anidada, entonces nos devuelva el resultado reprobado. Cerramos comillas, cerramos paréntesis y aquí simplemente corremos nuestra fórmula y ya tenemos los resultados. Pero ahora lo que vamos a aprender es a dar un formato condicional a las celdas. ¿Qué es un formato condicional? Bueno,
que si determinada celda cumple con un criterio específico que nosotros estemos indicándole a Excel, nos va a dar un resultado en formato a esta celda. Aquí en la ficha inicio, en el grupo estilos, tenemos el formato condicional, en el cual Excel nos ofrece pues formatos ya preestablecidos para reglas para resaltar celdas. Por ejemplo, si el valor es mayor que, si es menor que, si es entre, si es igual a, si contiene determinado texto, si es una fecha, si tenemos valores duplicados. Y también nos da formatos determinados. Por ejemplo, nos puede dar una barra de formato, una escala de color, conjuntos de iconos. Estos ya son valores predeterminados, pero nosotros podemos usar esos mismos valores dando condiciones específicas a las celdas. Para este ejemplo nos pide 3 ejercicios. El primer ejercicio dice: en las columnas calificación 1, calificación 2 y calificación 3, vamos a aplicar formato a calificaciones menores a 60, en las cuales los vamos a poner en un color rojo con un color de letra blanca, y el tipo de la letra tiene que ser negrita cursiva. Vamos a elegir este rango que nos está pidiendo, calificación 1, calificación 2 y calificación 3. Nos vamos al formato condicional y le decimos que queremos aplicar una nueva regla. Para esta regla vamos a aplicar el formato únicamente a las celdas que contengan los valores que vamos a ingresar. Cuando nosotros ingresamos a esta función de formato de celdas y decimos que queremos aplicar una nueva regla, tenemos aquí varias opciones. Nos dice Excel seleccionar un tipo de regla. Podemos aplicar formato a todas las celdas según sus valores, en las que vamos a variar el valor según las necesidades que tengamos. Podemos aplicar este formato únicamente a las celdas que contengan determinada información. Podemos aplicar este formato únicamente a los valores con rangos ya sea inferior o superior. Podemos aplicar este formato únicamente a los valores que estén por encima o por debajo del promedio, o aplicar el formato directamente a los valores únicos o duplicados. Para este ejemplo vamos a aplicar nuestro formato únicamente a las celdas que contengan el valor que nosotros le vamos a indicar. Aquí nos dice editar una descripción de regla, dar formato únicamente a las celdas con, y aquí nos da opciones: con valor de la celda entre, con un texto específico, con fechas. Podemos aplicar este valor a las celdas en blanco, a espacios en blanco, a las celdas que contengan errores o a las celdas que no contengan errores. Vamos a elegir valor de la celda. Aquí también podemos elegir si queremos que el valor sea entre dos diferentes opciones, si no está entre esas opciones, si es igual a determinado texto, si no es igual a determinado texto, si es mayor o menor que determinada cantidad, o si es mayor o igual que, o menor o igual que. Para este caso nos está pidiendo el ejemplo que apliquemos formato a las calificaciones que sean menores a 60. Entonces vamos a elegir esa condición. Queremos que este formato se aplique a las celdas que tengan un valor y que este valor sea menor que. Como aquí nos está diciendo que el valor debe ser menor que 60, entonces lo ingresamos directamente y vamos a elegir formato para empezar a dar ese formato. Primero vamos a elegir un relleno, porque nos dice aquí que pongamos el relleno en un color rojo, lo elegimos, y luego nos vamos a la fuente, porque nos dice que debemos elegir el tipo de letra en color blanco, lo elegimos, y nos dice que el tipo de letra tiene que ser negrita cursiva. Vamos a dar a aceptar. Aquí nos da una muestra de cómo se va a ver el resultado cuando apliquemos este formato. Le vamos a dar a aceptar y nos damos cuenta que efectivamente ya nos cumplió para estas condiciones el formato en estas celdas. Estas dos son las únicas celdas que cumplen esta condición, ya que las calificaciones son menores a 60 y nos aplica el formato que nosotros elegimos. Para nuestro segundo ejemplo, nos pide que en las columnas calificación 1, calificación 2 y calificación 3 vamos a aplicar formato a calificaciones que sean iguales a 100, es decir, únicamente que contengan el valor 100. Y vamos a elegir y poner un color verde y
color de letra negro con tipo negrita y cursiva. Vamos a hacer lo mismo, vamos a elegir todo el rango en el que queremos que se cumpla este formato o esta condición. Nos vamos a formato condicional, elegimos nueva regla y de la misma forma vamos a aplicar el formato únicamente a las celdas que contengan esta información que vamos a elegir. El valor de la celda debe de ser igual a, aquí lo elegimos, valor de la celda igual a, y el valor es 100. Vamos a dar formato, nos dice que el relleno debe de ser un color verde, el color de la fuente debe ser negro y el tipo debe de ser negrita cursiva. Vamos a dar a aceptar, nos muestra un ejemplo de cómo se va a ver el resultado al aplicar este formato. Le damos a aceptar y aquí podemos ver que efectivamente todas las condiciones de celda que cumplan con esta condición que nosotros elegimos, pues ya nos la cambió y aquí nos da el resultado de la celda. Si de pronto este valor cambia, pues entonces ya no está cumpliendo con esa condición y el formato pues también va a cambiar. Por último nos pide, más bien el siguiente ejemplo nos pide que en la columna promedio, que es esta, vamos a elegir aplicar un formato de iconos a las calificaciones según su valor. Y el valor que nos está pidiendo es que si esa calificación es igual a 100, entonces vamos a aplicar este icono, que es una palomita. Si el valor es mayor a 60, vamos a asignar un signo de admiración. Y si es menor a 60, vamos a aplicar una espantosa X. Vamos a elegir nuestro rango, nos vamos a formato condicional, pedimos una nueva regla y aquí pues solamente vamos a elegir conjunto de iconos. El estilo de iconos que queremos es este, porque nos está pidiendo estos iconos en Excel, y vamos a elegir los valores. Aquí nos dice el ejercicio que cuando el valor sea igual a 100, aquí nos dice igual, aquí es importante cuando vamos a aplicar este tipo de formato cambiar el tipo, porque aquí Excel por defecto nos dice que es un valor porcentual. Nosotros no queremos un valor porcentual sino un valor numérico. Lo cambiamos en ambas celdas y ahora sí, este icono lo queremos cuando el valor es igual o mayor que 100. Este icono lo queremos cuando el valor sea mayor que 60. Y si estas dos condiciones no se cumplen, entonces nos va a arrojar este icono. El valor ya ha cambiado. Y aquí tenemos ya la regla establecida. En el caso de el valor 100 nos da este icono, tal como nos lo pide el ejercicio. En el caso de los datos que cumplen esta condición, que son mayores a 60, nos da este icono. Y en el caso de este único valor que no cumple con estas condiciones y que es menor a 50, nos está dando este icono. Nuestro siguiente ejercicio nos pide que en la columna resultado, que es esta, vamos a aplicar un formato con 3 colores según sea el texto. Es decir, que si el texto es excelente, entonces el formato de la celda sea en color verde. Si el resultado es aprobado, la celda debe de ser en color amarillo. Y si el texto es reprobado, el color de la celda debe ser rojo. Bueno, pues vamos a elegir nuestro rango. Nos vamos a formato condicional. Pedimos una nueva regla a celdas que contengan el valor de la primera celda. Dice que tiene que ser igual a, aquí escribimos excelente. Vamos a ver el formato. El color de relleno que nos está pidiendo es color verde. Aquí está, damos a aceptar y ya tenemos nuestra primera condición. Elegimos nuestra segunda condición, pedimos una nueva regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, el valor debe de ser igual a aprobado en este caso. Vamos a dar el formato, nos dice que el formato debe ser un color amarillo en la celda, lo aplicamos, vemos cuál va a ser el resultado, damos a aceptar y aquí está. Y nuestro último formato, nuestra última condición es, vamos a hacer una nueva regla,
aplicar formato a las celdas que contengan, el resultado va a ser igual y nos dice que si el resultado es reprobado, lo escribimos aquí, entonces el formato tiene que ser una celda en color rojo. Aquí nos da una muestra de cómo va a quedar el resultado una vez que apliquemos este formato y le damos a aceptar. Ya tenemos aquí nuestras reglas cumplidas. En los valores excelente, pues el color de la celda es verde. En el resultado aprobado, el color de la celda es amarillo. Y si el resultado es reprobado, la celda es color rojo. Al igual que siempre que elegimos un formato condicional, si en algún momento la información cambia, pues obviamente también el resultado de la celda va a cambiar. Aquí, por ejemplo, pues a mí en lo personal no me parece bien que una persona que sacó 87 pues tenga este color como amarillo, ¿no? Para mí sería que si tuvo un resultado de 87, pues el estilo de color debería de ser verde. Pero también queremos resaltar entre excelente y aprobado. Entonces yo lo que haría sería cambiar esta regla. Me voy a formato condicional, vamos a administrar esta regla y para empezar yo borraría lo que es esta condición porque no me gusta, porque para mí no es profesional, entonces la eliminaría. Pero también voy a editar lo que es esta condición. La voy a editar y le voy a decir que cuando sea aprobado en vez de excelente, pues entonces me dé este formato. Vamos a aplicar la regla, vamos a aceptar y efectivamente cuando es aprobado pues ya nos da este formato. Pero ¿cómo vamos nosotros a diferenciar cuando sea excelente? Bueno, pues simplemente queremos que sea el mismo color de la celda, pero que si cumple determinada condición nos dé un formato diferente o algo que diferencie entre un excelente y un aprobado. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues vamos a elegir nuevamente nuestro rango, nos vamos a formato condicional, establecemos una nueva regla y aquí hay una opción que no utilizamos y que en principio no expliqué. Esto fue a propósito porque la última condición para seleccionar este tipo de formato nos dice que utilicemos una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. Es decir, Excel nos permite que a través de una fórmula nosotros le demos formato a determinada celda. ¿Cuál es la fórmula que vamos a elegir para que nos dé este formato? Bueno, pues simplemente vamos a escribir directamente que si esta celda, que es H4, cumple con determinada condición, entonces nos dé un determinado formato. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Se acuerdan qué significa estos dos signos de pesos en esta celda? Significa que Excel nos da en automático una referencia absoluta, es decir, que al elegir esta celda no va a cambiar ni la columna que es H ni la fila que es 4. Nosotros queremos que efectivamente la columna no la cambie, porque si corremos la fórmula hacia la derecha no queremos que cambie a esta celda, pero nosotros sí queremos que la fila 5, la fila 6, la 7, la 8 cambien ese resultado y que sí me permita correr esa regla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Únicamente vamos a quitar el signo de pesos en la columna que corresponde al 4 y ahora sí vamos a aplicar. Nosotros queremos que cuando H4 sea igual a excelente, entonces nos aplique determinado formato. ¿Y cuál es ese formato? Bueno, pues al igual que en aprobado, queremos que nos dé este color, pero además queremos que nos dé una trama diferente para que se diferencie entre un aprobado y un excelente. Aquí ya tenemos nuestra fórmula, vamos a dar clic en aceptar y nos damos cuenta que la condición ya se cumplió. Sigue siendo el color verde, pero ahora también nos da un extra para diferenciar entre aprobado y excelente. ¿Qué pasa si aquí en lugar de 100 tiene un 90? Bueno, la calificación ya no es excelente, ya es simplemente aprobado y nos da el formato que nosotros elegimos para esa condición. Cuando la condición de excelente se cumple, entonces el formato que nos da
es el que nosotros elegimos para esa condición. Y bueno, pues por último vamos a ver cómo completar celdas vacías. Aquí tenemos celdas que están vacías. ¿Cuándo nos llega a ocurrir esta situación? Hay veces que tenemos una tabla en la que tenemos, por ejemplo, un vendedor, un departamento y el mes en el que está vendiendo. Entonces tenemos que el vendedor pues es Ana, del departamento de joyería, y en el mes de enero tenemos aquí la cantidad que vendió, y aquí para el mes de enero de este departamento vendió 10,000 pesos. El mismo vendedor, Ana, en el departamento de telas, en el mes de enero vendió 5,000 pesos. Y posteriormente la misma Ana, en el departamento de ropa, en el mes de enero vendió 15,000. Y así tenemos por cada departamento, por cada mes, la cantidad de ventas. Y aquí podemos seguir. Pero ahora pues cambiamos y ahora el vendedor es Roberto, el departamento es arte, el mes es febrero y la cantidad. ¿Qué pasa cuando nosotros mostramos este tipo de resultados? Bueno, aquí muchas personas lo que hacen es, bueno, como aquí es Ana, y aunque sea diferente departamento, mes y cantidad, pues sigue siendo Ana. Entonces lo que hacen es elegir a Ana, y para darle una mejor presentación a esta base o a esta base que van a presentar, le dicen que quieren combinar y centrar las celdas. Excel nos dice: la combinación de celdas solo conserva el valor superior izquierdo y descarta el resto de valores. A veces no leemos, damos clic en aceptar, le damos un formato y decimos, pues ya se ve mucho mejor, ¿no? Aquí por ejemplo podemos tener más veces también Roberto, más departamentos, otros meses y otra cantidad de ventas X. Entonces igual, pues se repite muchas veces, no se ve bien, lo voy a seleccionar, voy a combinar las celdas, le voy a decir que sí, y entonces ya lo tengo aquí, ¿no? Ya es como muy presentable y todo. Pero ¿qué pasaba? Excel nos decía al principio, cuando estábamos haciendo esta combinación de celdas, que pues se van a descartar estos valores y el valor único que va a reconocer Excel es este, ¿no? Al hacer esta combinación nos dice: la combinación de celdas solo conserva el valor superior izquierdo y descarta el resto de valores. Al darle clic en aceptar, nosotros lo que estamos haciendo en realidad es borrar todos los valores que había en las filas 6, 7, 8, 9 y 10, y estamos dejando el valor que había únicamente en la fila 5. ¿Cómo lo sabemos? Al quitar esta combinación de celdas, nos damos cuenta que efectivamente la única celda que tiene un valor es esta, y todos los demás no tienen un valor. Cuando nosotros queremos hacer una tabla dinámica con información de estos vendedores, si tenemos esta opción como la habíamos elegido, pues Excel no va a reconocer esto como un vendedor. Entonces, ¿qué pasa? A veces lo que queremos hacer pues es nuevamente pues llenar los vacíos que habían quedado. Para eso pues existen varias formas, pero bueno, simplemente podemos arrastrar aquí María hasta donde está José, y José hasta donde está Raúl, etcétera, ¿no? Y para ello vamos a utilizar la fórmula así, y le decimos que si A2 es diferente a vacío, entonces nos devuelva lo que encuentre aquí, y si no es vacío, entonces si es diferente a vacío, entonces nos devuelva lo que tiene aquí arriba. Ya nos devuelve esto, corremos la fórmula y ya nos llenó automáticamente todos los datos. No sé si se entendió esta fórmula. Le estamos diciendo que si en esta celda hay un dato, entonces nos devuelva lo que encuentre en esta celda, pero si está vacía, entonces nos devuelva lo que encuentre exactamente arriba, es decir, aplica para esta celda y esta celda. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que sí encuentra un valor vacío, que el valor vacío lo representamos con las dos comillas, y entonces como está vacío, nos va a devolver lo que encontró arriba, que sí tenía un valor. Simplemente copiamos todos estos valores y aquí los vamos a pegar
como texto. Y ya está. Ya tenemos todos los valores llenos. Pero hay otra fórmula. Para eso vamos a ir directamente a F5. Vamos a presionar la tecla F5. Y aquí nos va a decir ir a. Este comando F5 nos permite elegir algo especial dentro de las celdas de Excel. Nos permite elegir las celdas que contengan comentarios, las que son constantes, las que tienen fórmulas, las que son diferentes entre filas, las que son precedentes, las que son dependientes. Esto lo vamos a ver más adelante en nuestro curso. Para este ejemplo vamos a elegir todas las celdas que tengan un valor en blanco, porque estamos eligiendo un rango y de este rango le decimos que nos devuelva todas las celdas que se encuentren en blanco o que no tengan un valor. Vamos a dar a aceptar y nos damos cuenta que ya nos eligió todas las celdas dentro de este rango que no tienen un valor. En Excel hay una regla que si nosotros en la primera celda de un rango que tenemos previamente elegido ingresamos una fórmula, al dar control y enter nos va a dar la misma fórmula, nos va a replicar la misma fórmula en todo el rango que tenemos elegido. Aquí nos damos cuenta que tenemos un rango elegido que son las celdas vacías. Vamos a ingresar nuestra fórmula, le vamos a decir que nos dé igual a lo que encuentre arriba y presionamos la combinación control más enter y nos damos cuenta que en automático ya nos llenó en todo el rango esa fórmula, o más bien nos corrió esa fórmula en todo el rango. Aquí ya llenamos todos estos valores, que estas celdas que estaban vacías, a través de una fórmula en una única primera celda. Bueno, pues esta ha sido nuestra clase el día de hoy. Espero hayan aprendido mucho, espero realmente les sirva. Les agradezco nuevamente por su participación y les agradezco al haber estado en esta clase. Yo soy Enrique Martiñón y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.